Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a todos los empresarios que están conectados en esta sesión. Para quienes no me conocen, soy Adriana Delgadillo y colaboro con toda la parte de comunicaciones y eventos para Acotur. Y bueno, el día de hoy nos convoca esta primera sesión que vamos a tener de una serie de encuentros que vamos a tener en el año con nuestro aliado Rincón Cuellar y Asociados. Con ellos vamos a tener una serie de charlas que van a tener que ver un poco con todos estos temas legales, de contratos, temas corporativos. Estimamos entre hoy y mañana enviarles un poco todos los temas que vamos a tener durante el año y los meses en los que se van a realizar. Entonces, el día de hoy nos acompaña Julián Correa, él pertenece a Rincón Cuellar y Asociados, y pues el día de hoy nos va a hablar un poco sobre la introducción a contratos comerciales para empresas turísticas. Julián, buenos días y bienvenido por estar aquí con nosotros. Ariana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Siempre muy amables ustedes por tenernos en cuenta en estos eventos. ¿Me oyen bien? Quería Sí, sí, preguntarles. ahí te Vale, oímos bien, sí. súper. Entonces, pues no sé si arrancamos de una vez o esperamos un momento más, como ustedes me digan. No, yo creo que ya podemos dar inicio. Súper, entonces voy a compartir mi pantalla, dame un segundo, para preguntarles si la ven. Espérame. Qué pena, buenos días. Una preguntita. ¿Nos van a quedar memorias de esta capacitación? Sí, vamos a grabar el espacio y en el Aconios les vamos a enviar el link de la grabación. Sí, señor. Gracias, gracias, muy Con amable. mucho gusto. Bueno, ahí creo que ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya lo vemos. Súper. Entonces, yo les quería, pues esta es la presentación que teníamos pensada. Esto es un tema introductorio a temas comerciales, a contratos comerciales que ustedes como empresarios del sector turismo pueden llegar a enfrentarse o llegar a conocer o llegar a firmar o a celebrar durante el ejercicio de sus actividades. Yo preparé un breve índice y una breve presentación, sobre todo en el sentido porque en gran parte de esto, yo preparando esta presentación, llegué a la conclusión de que pucha, yo intenté pensar como si yo fuera uno de ustedes, los empresarios de turismo, y francamente no lo soy. Yo dije, ¿qué contratos firman ellos? ¿Qué tipo de contratos se enfrentan ellos en el día a día? Y la verdad, pues se me ocurrieron varios, busqué en internet, también encontré varios, pero yo quisiera preguntarle, no sé si alguno de ustedes, por lo menos dos o tres, me pudieran decir cuáles han sido los últimos contratos que ustedes han firmado, cómo los firmaron, o sea, más o menos que nos den una suerte de ilustración, por lo menos a mí me sería muy útil porque yo intenté pensar como si fuera uno de ustedes, lo intenté, creo que no lo hice tan bien, entonces quisiera escuchar a alguno de ustedes si me pudieran como decir, no, no, yo firmé un contrato de arrendamiento, no, yo firmé un contrato de transporte, no sé si tengan alguno me quisiera ayudar con eso, no sé de pronto si alguien pudiera abrir micrófono y contarnos a todos como cuáles contratos son los que más suele ver en su día a día y que nos pueda servir de guía para esta presentación. ¿Algún empresario que se... Ah, mira, de costa a costa, cuéntanos. Hola, buenos días. Yo creo que un contrato para nosotros muy importante, pues nosotros somos hotel, entonces para nosotros es el contrato de intermediación de servicios turísticos a través de las agencias de viajes. Entonces Ok, esos contratos comerciales que se firman entre el hotel y la agencia de viajes es uno. Obviamente contratos de arrendamiento y de arrendamiento de vehículos y de inmuebles, por ejemplo, es otro contrato típico, además de los contratos laborales. ok. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Isabel Palacio. Muchas gracias, Isabel. Y te pregunto, ¿y tú cuando firmaste esos contratos o cuando te enviaron minutas de esos contratos, tú qué mirabas? O sea, ¿qué decías? ¿Qué es lo que tengo que revisar dentro de ese contrato? Pues revisar sobre todo las condiciones, en el caso de los contratos comerciales, revisar las condiciones comerciales de la oferta, que sí estuvieran correctos, de lo que, no sé, temas de comisiones, de formas de pago, de servicios prestados que incluyen el contrato.
Y también un tema como de duración del contrato, de obligaciones de las partes, de cómo dirimir conflictos en el caso de que se presente alguno. Son como las cositas que se revisan, pues que reviso normalmente. Perfecto, Isabel, te agradezco mucho por eso que me dices, me sirve mucho para tener una guía. Ahí veo que Yahoo Travel. Yahoo. Buenos Sí. días. Nosotros hemos tenido contratos de prestación de servicios con entidades, bueno, entre públicas y privadas como la Cámara de Comercio y un hospital que se llama Susana López. Ok, Hemos tenido como contratos, ellos usan mucho como la imagen de bienestar en el tema de contratos con estas entidades públicas. ok. Y la misma pregunta, en ese tipo de contratos, cuando los viste o cuando los estás negociando, ¿qué son los puntos particulares en los cuales tú centras la atención, en los que dices, estos sí o sí los tengo que revisar y sobre los cuales no puedo ceder? Por ejemplo, el plazo, el precio, como cosas así por el estilo, ¿qué es lo que más le Bueno, prestas atención? una de las cosas más importantes es el tema de pagos. Sabemos que con estas entidades, pues el tema de pagos no es inmediato. Otra cosa muy importante son las pólizas que se utilizan acerca del cumplimiento. Bueno, no, con ellos es muy, porque uno se debe sentar con ellos a leerlos y aceptar cada ítem. Entre los ítems también está las responsabilidades que se deben cumplir y en los tiempos que se deben cumplir. A veces ponen, por ejemplo, cosas importantes para mí en estos contratos, cuando ponen que, por ejemplo, solamente se paga no lo acordado, sino lo ejecutado. Ok, Creo que este tema es importante porque a veces se proyecta algo y se termina en otra cosa y eso no termina siendo tan emocionante, digámoslo así. O claro, sea, se proyecta un volumen y al final se hace la mitad del volumen, entonces obviamente la rentabilidad se ve afectada porque me pasó. ok, claro, y tú Otro armas tema, tu oferta teniendo en bueno, cuenta otros montos, me imagino. exacto. Y otro tema es con SECOP. Yo creo que ese tema también hay que tener muy en cuenta el pago de todo el tema, ¿cómo se le llama eso? Prestacional, como ICA, estampilla pro, yo no sé qué, la cantidad Es- de, Son ¿cómo se le impuestos, llama eso? son impuestos. La carga Y ya, impositiva que se acarrea a través de estos contratos. Creo de que son de acuerdo, las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. de acuerdo. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Alejandra Rendón. Listo, Alejandra, mil gracias, en serio. No sé si alguien más quisiera como darnos luces o información o de los contratos que firma, o cómo es el proceso de toma de decisiones en la firma de contratos que se le... Go Explore quiere contarnos. Hola Julián, buenos días, Marcelo Jaramillo, ¿cómo estás? Muy bien, Eh, muchas gracias. Mira, más que decirte los que yo firmo, porque honestamente todavía no utilizamos muchos, yo quisiera hablar como desde el punto de vista de lo que de pronto se puede que se necesite, porque al fin y al cabo yo creo que muchas pequeñas empresas de Acotur no utilizan muchos contratos en realidad para trabajar y sí saben que puede ser necesario hacerlo, pero tal vez no saben cuáles son los que se deben hacer. Entonces, de pronto, como sugerir en ese tema, por ejemplo, los contratos que se tenga que ver con los prestadores de servicios, sean proveedores de transporte, de hotelería, de actividades, de guianza, que muchas veces son freelance, eh, o de pronto se necesita, por ejemplo, tipos de contratos para los tours que se hacen entonces con los clientes, para que se establezcan las condiciones por escrito. No sé, yo creo como que al respecto quería como poner esas ideas ahí en la mesa para de pronto que las tuvieras en cuenta. Súper, te agradezco mucho por eso, en serio. Gracias a ti, Julián. Escuela de Aves Salento también tiene levantada la mano. Muy buenos días a todos, muy buen día, Julián. Te estaba esperando esta capacitación con ansias. Pues ya me pones la vara muy alta. No, en serio, te digo, mi experiencia como ha sido, mira, yo he firmado mucho contrato. ¿Qué es lo que pasa con los contratos que yo he firmado? He tenido la posibilidad de poder hacer negociaciones directamente en otros países con agencias mayoristas. Ok,
para operar el destino eje cafetero directamente. ¿Qué ha pasado? Que esos contratos tienen muchas penalidades. O sea, yo te digo, yo ya me conozco todas las penalidades. Tiene penalidades más que todo en la parte de incumplimiento en la operación turística. Entonces, si yo incumplo en el idioma, si yo incumplo en una hora pactada, si yo incumplo en miles de cosas, son como unos puntos estratégicos, yo debo asumir unas penalidades. Entonces ahí es donde los contratos que yo firmo son de penalidad contra penalidad. Ok. Y te pregunto, esos contratos que tú firmas con agencias extranjeras, ¿los firmas en español o en inglés? Bueno, se hacen de dos formas. Una, cuando ha sido en inglés, pues buscamos a alguien que nos traduzca y nos lo lea, ¿cierto? Okay. Un traductor. Pero no San Google, ni nada de eso. No. Una persona que tenga el idioma, que lo maneje, entonces nos lo dice, mira, eso está pasando esto, y lo revisamos, entonces tenemos claro las políticas, porque ¿qué pasa? Yo puedo ir al traductor, y en los otros es en español, entonces cuando es en español sí tengo mucho la precaución de estar revisando, y eso es como lo que más yo encuentro en esos contratos, y a veces son contratos que nos mandan casi 40, 50 hojas. Okay. Que si yo tengo contratos para agencias, digamos para agencias aquí locales o manejarla aquí en Colombia, no. Y con las agencias que estoy manejando aquí en Colombia, tampoco lo manejan. Porque es algo que queríamos y por qué hemos estado añorando? Porque desde el año pasado tuvimos una situación muy compleja y muy maluca, donde una agencia no quiso pagar, colombiana, porque se escudó de una penalidad. No una penalidad, de una inconformidad por parte del cliente, que puso una queja súper larga, y eso ocasionó que no nos quisieran pagar. Entonces, nosotros llegamos a un acuerdo, acuerdo de pagos, o sea, es decir, el servicio no se paga, pero se va devolviendo el dinero. Pero eso generó una pérdida para la empresa. Yo en ese momento, yo empecé a buscar acá en la parte local, aquí en Armenia, abogados en la parte comercial. Por aquí no hay ni saben qué es esa vaina. Me tocó buscar hasta Medellín. En Medellín sí encontré una abogada, solo que con ella en ese momento ella me explicaba todas las, o sea, ella me habló tanto que yo dije, ¿qué es eso? Todo eso hay que tener en cuenta. Yo decía, pero aquí el sector turismo jamás se ha manejado eso. Aquí ha sido muy de confianza. Yo confío en ti, yo te vendo y te fío. Okay. Porque eso fue fiado. Entonces, desde ahí nosotros empezamos a buscar y paramos porque nos enfocamos en otra cosa que fue temas de reglamento interno de trabajo, o sea, nos enfocamos más en la parte administrativa organizando, porque ese es otro mundo, el tema laboral, y ahora Sí, más. de acuerdo. Entonces, ¿qué dijimos? Listo, ya salimos de la parte laboral, ya tenemos todo estructurado. Por parte laboral no vamos a tener demandas porque nosotros manejamos guías. Entonces, los guías, si no hay un contrato de prestación de servicios, si accidentan en campo, mejor dicho, tenemos que pagarlo. En el sentido de que hay una relación laboral. Y nadie ha visto eso. Entonces, nosotros somos entonces, como ya organizamos unos puntos, reglamento internos de trabajo, toda esa parte, entonces ahora sí queremos entrar a la parte comercial y estructurar esos contratos. Porque yo no puedo coger los contratos de las agencias de afuera y hacer la copia lina. Ok. Porque Listo, eso no no, aplicaría. te agradezco Personalizarlo. por eso que me dices. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Andrea. Listo, Andrea, te agradezco mucho. Y veo que Juan F. Calle tiene la mano levantada también. Y Sí, después Eunice. sí, que quería preguntar, o para que lo tengas en cuenta aquí en tu charla, o para más adelante, no sé si me pueden explicar un poco a mí, por lo menos, acerca de los contratos de mandato, Claro que que sé que sí. existen, pero no sé cómo funcionan, y lo que he entendido es que son contratos que se firman, por ejemplo, entre dos agencias, entre una agencia operadora y una agencia comercializadora, pero no sé cómo funcionan y me los han mencionado. Listo, Juan, yo lo anoté aquí. Claro que lo voy a hablar. Es un contrato de los típicos que se firman no solo con agencias, sino en general. Entonces, yo lo tengo aquí. Claro que lo desarrollo ahorita más adelante. Y Eunice, si me quisieras contar, entonces. Perdón, otra cosa, antes de que hable Unice. Sí, señor. También me interesaría si nos puedes explicar en algún momento qué tipo de contrato se debe utilizar, por ejemplo, con guías, que en contratos de prestación de servicio, pero
que se contratan cuando se necesitan, ¿sí me entiende? O sea, yo, por ejemplo, tengo guías muy especializados en ciertas cosas que solamente contrato una vez al mes o cada 8 días o algo así. Entonces no están permanentemente trabajando conmigo, sino solamente para algunas actividades muy específicas. Listo, de acuerdo. Hola, Julián, buenos días a todos. Buenos días. Realmente, como dijo Andrea, esta es una capacitación que se estaba pidiendo a gritos, porque en realidad, como ya se comentó, la actividad turística se maneja de una manera más bien como tranquila, como relajada, la prestación de servicios, no se firman los contratos, se contrata un servicio, se presta y listo, pero sin ninguna intermediación contractual. Sin embargo, nos vemos abocados muchas veces a pensar en la responsabilidad civil que pueda acarrear la prestación de un servicio. Okay. Eso a mí me preocupa mucho, sobre todo considerando que la mayoría de los prestadores de servicio de las pequeñas empresas, pymes y microempresas, como en mi caso, la empresa está a nombre personal. Sí, no tengo SAS. Y yo creo que muchas de las empresas que aquí nos acompañan pueden estar en esta misma situación, y hasta dónde la responsabilidad civil en caso de una demanda puede acarrear perjuicios económicos teniendo en cuenta nuestro patrimonio. Entonces, Julián, realmente para ti sé que es nuevo, por lo que tú acabas de decir, este tipo de contratación en el tema turístico, pero yo creo que los compañeros ya te han dado muchos insumos para que estas capacitaciones se amplíen. Agradezco a Cotur que haya tenido esta iniciativa realmente, porque es muy importante tener en cuenta. A veces nosotros, sobre todo, por ejemplo, yo hablo acá en el eje cafetero, yo no soy del eje cafetero, soy acogida porque esta gente es maravillosa. La gente es muy confiada, todo el mundo actúa de buena fe, todo el mundo acá es espectacular, es una gente increíble. Pero entonces eso hace que a veces las cosas se hagan como más relajadas, y de todas maneras, en caso de algún incumplimiento, no hay armas legales que permitan subsanar esas situaciones de manera legal, o sea, sin ocasionar perjuicio ni al uno ni al otro. Entonces, sí, el agradecimiento y la invitación es a que se tomen todas esas clases de contratos y sea una como capacitación continua en este tema legal, porque como lo dijeron en una de las compañeras que habló antes, existe poca asesoría en estos temas. En temas de turismo hay de todos, menos en la legal. Y eso sí es supremamente necesaria para todos. Muchísimas gracias. Listo, Eunice, claro que sí. Entonces veo a Nelson. Si quieres, Nelson, cerramos con Nelson y arranco entonces con la presentación. Igual me pueden interrumpir en cualquier momento, no necesariamente tienen que alzar la mano, pueden hablar sin ningún problema, yo con eso no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Entonces, Nelson, si quieres, cuéntame. Gracias, ¿cómo están? Buenos días para todos. Desde aquí Stream Colombia Travel en Duitama, un placer saludarlos. Gracias por el espacio. Me uno a todos los insumos que han generado los asociados. Y bueno, el tema es con el sector público. Qué cosa tan impresionante si cuando se genera un contrato con el sector público, primero los tiempos tan rápidos que no se alcanza a cumplir, ni siquiera tomar decisiones con algo de calma. Entonces le toca a uno echar cada mándula para poder lograr que esos contratos no vaya a pasar nada, porque si no viene el tema del patrimonio, se afecta el patrimonio. Entonces esto sería más bien como el aporte. Y bueno, gracias por el espacio a Cotur, a ustedes como Rincón Cuellar, empresa de abogados. Listo, Nelson. Entonces, con eso, lo que les digo, ya yo aquí tomé notas de todo lo que me dijo Isabel, lo que me dijo Alejandra, lo que me dijo Andrea, lo que me dijo Juan Felipe, y Eunice y Nelson, voy a arrancar, pues yo tengo preparada una presentación, este es el índice de la presentación que tengo preparada, pero lo que les digo, con esto que ustedes me dijeron me sirvió mucho para ilustrarme, voy a tenerlo en cuenta ahorita para hablarlo, y lo que les decía, me pueden interrumpir, preguntar sin ningún problema.
conveniente. Entonces, para arrancar y aprovechar el tiempo, entonces, antes de entrar en el detalle que el contrato de prestación de servicios, que el contrato de arrendamiento, que el contrato de compraventa o cualquier tipo de contrato, me enseñaron, cuando yo estudiaba Derecho, me enseñaron que en los contratos hay tres cosas más importantes que saber qué tipo de contrato. Lo importante es saber a qué me obligo, a cuánto me estoy obligando y cómo debo cumplir. O sea, ese a qué me obligo es yo dependiendo del contrato que estoy firmando. Por ejemplo, estoy firmando un contrato de arrendamiento, bien sea que yo sea arrendatario o arrendador. ¿Yo a qué me estoy obligando? A entregar un inmueble para que la persona lo pueda usar, para que la empresa lo pueda usar. O yo estoy arrendando, me estoy obligando a pagar un precio para que me permitan usar un bien inmueble. En un contrato de compraventa, lo mismo dependiendo de la parte en la que yo me estoy obligando a pagar un precio para comprar algún bien o estoy obligado a entregar un bien a cambio de un precio determinado. Ese es el tipo de cosas a las que es lo primero que uno tiene que mirar, o por lo menos así es la forma que me enseñaron a mí a ver el derecho. Eso es independientemente del contrato del que se trate, contrato de prestación de servicios, contrato de compraventa, contrato de freelance, contrato de arrendamiento, contrato de mandato, todos los que ustedes me mencionaron y todos los demás, lo primero que uno tiene que mirar antes que mirar el nombre es a qué me estoy obligando yo en ese contrato, bien sea a cumplir una obligación, a pagar un dinero, a dejar de hacer una actividad. Puede ser, existen los contratos de servidumbre que pueden ser, que los contratos de servidumbre básicamente significan que yo como propietario de un bien inmueble tengo que permitir que una persona lo use sin que me pague un dinero. Por ejemplo, puede suceder para fines turísticos. La servidumbre de paso es que yo como dueño de un bien inmueble tengo que autorizar el paso de personas a través de mi bien inmueble para que hagan caminos, porque no existen rutas, porque no existen carreteras. Entonces yo estoy obligado a permitir ese tipo de pasos por mi bien inmueble. Claramente a cambio de ciertas contraprestaciones. Por ejemplo, pues que el uso que se haga de ese camino, de ese uso de paso que se haga, sea adecuado, que no deteriore mi bien inmueble, que no se use para fines ilícitos, que no se use con fines distintos al que sea para paso. Eso es un ejemplo de obligaciones de no hacer. Por ejemplo, también sucede no solamente en temas de turismo, en distintos temas empresariales, en temas marcarios. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener una marca que se parece mucho a otra marca. Puedo llegar a un acuerdo en vía contractual en donde yo puedo obligar a una empresa o a mi competidor en decir, porfa, no uses esta marca, acordamos que yo te pago cierto dinero o yo te voy a reconocer cierto tipo de cosas para que no uses mi marca y yo tenga la exclusividad sobre ese tipo de marcas. Eso también es un contrato que se puede hacer. Eso les estoy diciendo como a modo general de que lo primero que ustedes tengan en cuenta cuando se enfrentan a un contrato es revisar a qué se están obligando. Y claramente cuando uno llega a un contrato han habido negociaciones previas. Entonces lo importante de eso es que en ese contrato, en ese documento escrito, se refleje lo que se ha hablado en esas negociaciones previas. O sea, que ese sea el reflejo, bien sea que no sean las mismas palabras o palabras textuales, que se usen palabras mucho más sofisticadas, por decirlo de alguna forma, pero que la esencia sea la misma. O sea, lo mismo que se acordó, lo mismo que se habló en las negociaciones, se refleje en ese documento. Que a lo que yo me estoy obligando no resulte en un tema imposible para mí cumplir. Por ejemplo, hacer pagos que yo no dentro de mi flujo no es posible hacerlo, o obligarme a hacer con guías turísticos en cantidades que yo mi capacidad no me permite manejarlos, o en destinos en los que yo no tengo participación o los que me queda complicado estar presente. Ese tipo de cosas es lo que se tiene que reflejar en un contrato. Lo otro es cuánto y cómo debo cumplir. Esos son los otros dos aspectos importantes de los contratos. Ya una vez sabiendo qué tengo que hacer, tengo que pagar un dinero, tengo que entregar ciertas cosas, tengo que hacer ciertos tours, tengo que hacer cierta cantidad de cosas, tengo que saber la cantidad de cuánto tengo que hacerlo y el tiempo en el que yo debo cumplir. No es lo mismo que me digan que yo celebre un contrato hoy de compraventa y que mañana tengo que hacer el pago. No es lo mismo decir eso a que el pago se va a hacer en cuotas mensuales los 31 de cada mes durante 12 meses. Eso es importante verificarlo, que en los contratos la forma de cumplimiento esté claramente determinada, que yo de cómo tengo que cumplir el contrato o cómo me tienen que cumplir a mí el contrato, que eso esté expresado y que sea claro dentro del contrato.
lo otro es la cantidad de cumplimiento, no solamente lo digo en dinero, claramente pues también puede cuantificarse en dinero. ¿Cuánto tengo que pagar en dinero? 1, 2, 10, 100 millones de pesos, eso es que esté claramente determinado en el contrato, o cuántas actividades tengo que hacer, o cuántos turistas tengo que atender, o cuántas, o el contrato de arrendamiento, en qué bien inmueble tiene que ser. Eso tiene que ser importante en cualquier tipo de contrato, tiene que estar reflejado y tiene que ser acorde a las negociaciones que ustedes previamente hayan hecho, o la oferta o lo que se haya dicho previamente, y que ustedes cuando estén firmando el contrato tengan la certeza, no 100%, yo lo sé que es imposible tener una certeza 100% de que el contrato que estoy firmando voy a poderlo cumplir, porque pueden suceder cosas. Un ejemplo de eso, pues claramente fue la pandemia que ocurrió en el 2020. Son cosas que nadie prevé y que no se puede, y que no, pues que nadie tiene conocimiento, y que no, pues que no estaban dentro de los escenarios posibles al momento de firmar los contratos en el 2019 o a inicios incluso del mismo 2020. Entonces, claramente uno no tiene la certeza 100%, pero uno sí sabe ciertas cosas al momento de firmar un contrato. Por ejemplo, que el destino turístico al que me estoy obligando a hacer presencia, que yo tenga los medios para estar a hacerlo, que yo estoy instalado, por ejemplo, como me dijeron varios de ustedes, en el eje cafetero. Entonces, que yo no que si me estoy obligando a cumplir obligaciones en un destino turístico que se encuentra fuera de mi zona de influencia, por ejemplo, por decir algo, en la Amazonía, yo tenga la capacidad de hacerlo, que yo como empresario tenga la oportunidad o tenga la capacidad de reubicarme en ese lugar, o que tenga un aliado que me permita cumplir allá y que me pueda apoyar en ese tipo de cosas. Eso es lo que hay que revisar y lo que tiene que estar, lo que tiene que tener presente dentro de los contratos pues que firmo. Ya particularmente, sumado a todos los que ustedes me dijeron, yo pues dentro de lo que revisé y trabajando con algunas agencias de viaje, los contratos más comunes son que solemos ver específicos del sector turismo son claramente el contrato de transporte, particularmente transporte de personas, pues de transportar personas del lugar A a B, pues del lugar de residencia, el lugar de domicilio de las personas a los destinos turísticos. Claramente ese es de los insumos más importantes pues, para que se den las actividades de turismo. Quizás ustedes no tienen tanta injerencia en este tipo de contratos, pero suele ser uno de los contratos más importantes, pues porque lo que hace es que las personas, los turistas, se dirijan a los destinos turísticos en donde van a realizar las actividades de turismo. Este tipo de contratos son los más importantes, pero es como la base en el sentido de que las agencias de viaje particularmente, o las aerolíneas directamente, son los que suscriben este contrato con los turistas, en donde se comprometen, bien sea por vía aérea, pues claramente es el tipo de viaje más común, que son por vía aérea, por vía marítima, por vía terrestre, el transporte de personas de un lugar A al B, que donde ese lugar B es el destino turístico, que muchos de ustedes ahí es donde empieza la actividad que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, en este tipo de contratos de transporte suelen ser, de pronto muchos de ustedes no tienen injerencia sobre pero es importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces se venden paquetes turísticos completos, en donde el paquete turístico completo incluye desde el contrato de transporte al inicio, o sea, pues el contrato de transporte, el alojamiento, temas de guías turísticos, temas de traslados a destinos, ya en el destino turístico. Entonces, al ser esto todo dentro de un paquete, el contrato de transporte cobra especial relevancia, porque si el contrato de transporte, que ustedes muy probablemente no tienen injerencia sobre él, se incumple, ahí se presenta una cadena de incumplimientos, en donde o tendré que reagendar el alojamiento de la persona, tendré que reagendar el tema de los tours que pueda hacer en el destino turístico, temas de alimentación. Seguramente ustedes, me imagino, ustedes pues dependiendo del flujo de las confirmaciones que vayan teniendo, ustedes preparan el tema de alimentación. Muchas veces pues no es lo mismo tener un alojamiento de 10 personas a tener un alojamiento de 30, 40 personas. Me imagino que el tema de abastecimiento de insumos que ustedes tienen que adquirir es muy distinto dependiendo de las condiciones y el flujo que tengan. Otro tipo de contrato importante, y sobre el que yo creo que ustedes, la mayoría de ustedes sí pueden tener injerencia o pueden enfrentarse, es el contrato de alojamiento. El contrato de alojamiento básicamente es el contrato en el que una persona, un turista, se compromete a pagar un precio para recibir un lugar donde pueda
bien sea básicamente dormir, pero también puede tener actividades de esparcimiento, de recreación, muchas veces alimentación. Este tipo de contratos es lo que les decía anteriormente. En este tipo de contratos lo importante es tener claro a qué me estoy obligando yo, independientemente del nombre, que en algunos casos es importante porque existen contratos que están regulados legalmente, la mayoría no. O sea, cuando les digo regulados legalmente, es que en temas legales, algunos de los contratos, sobre todo los más tradicionales, compraventa, arrendamiento, el contrato de transporte, en el Código de Comercio tienen la mayoría de sus elementos, o sea, las obligaciones a las que se obligan las partes, las formas de hacer el pago, cómo debo cumplir, todas están definidas dentro del Código de Comercio. Pero la gran mayoría de contratos, por ejemplo, los contratos de freelance, los contratos que ustedes puedan firmar con guías de turismo, los contratos de agencia con distintas agencias de turismo extranjeras, ese tipo de contratos uno no puede irse al Código de Comercio y decir el artículo tal dice esto sobre este contrato. No, ese tipo de contratos, lo que se hace en ese tipo de contratos se denominan como contratos atípicos, que lo que me sirve, para lo que me sirve el Código de Comercio es para tener unas reglas generales, pero ya las particularidades del contrato tienen que provenir de las partes tienen que llegar a acuerdos sobre formas de cumplimiento, precios, ese tipo de cosas es importante tenerlo. Entonces ya volviendo al tema del contrato de alojamiento, lo que les decía al inicio, entonces lo importante es que al momento del turista adquirir los servicios con ustedes como operadores de turismo en estos temas de alojamiento, pues sean claros de que, por ejemplo, por decir algo, la verdad desconozco las condiciones particulares de todos ustedes, pero entonces que el turista al contratar con ustedes tenga la claridad y ustedes al ofrecer tengan la claridad de que yo estoy ofreciendo, por decir una locura, que la cama en la que se queda es una cama sencilla o es una cama doble o es una cama king size, por ejemplo. Entonces, que ese tipo de cosas estén definidas y que yo lo pueda cumplir. Que no sea que el turista está esperando una cama king size y yo en mi hotel no pueda cumplir con ese tipo de especificaciones que el turista esperaba encontrar y que le fueron ofrecidas en su momento. Porque el tema de alimentación, claro que sí, dime si quieres el nido del cóndor, perdón. No, si quieres terminar la idea y ya te hago la pregunta que es con respecto a lo que estás hablando. Listo. Entonces, en estos contratos de alojamiento, entonces lo importante es que las condiciones de tiempo, modo y lugar del alojamiento pues estén claramente definidas. Y algo que no les dije al inicio, les ofrezco excusas, pero se los digo en este momento, es con los contratos no necesariamente tienen que ser un documento escrito formalmente en el que hayan firmas. En épocas de hoy en día, en donde gran parte del turismo, por lo menos de las confirmaciones de temas de turismo, sean vía internet, la aceptación de unos términos y condiciones, el doble clic que dan las personas en internet, ya es firmar un contrato. Claramente hay previamente unos términos y condiciones establecidos, pero ellos al estar aceptando esos términos y condiciones, están firmando un contrato en donde ellos aceptan los términos y condiciones de las condiciones de alojamiento que ustedes estén ofreciendo, o bien sea vía llamadas, o bien sea que se venda por paquetes. O sea, no necesariamente tiene que haber un contrato firmado de cara a la existencia de un contrato, pues, o alguna relación contractual entre ustedes y los turistas. Entonces, si quieres, ya con eso se renta. Si quieres, cuéntame, no me diste tu nombre, Nido del Cóndor. ¿Cómo estás? Tomás Botero del Nido del Cóndor. Te quería hacer una pregunta. ¿Cuándo se tipifica una fuerza mayor? Que es que, digamos, muchas veces nuestras políticas, digamos, de cancelación son muy explícitas, pero también, digamos, sabemos que tenemos que tener en cuenta la fuerza mayor, pero, digamos, ¿cuándo realmente por ley se tipifica una fuerza mayor? Tomás, en términos generales, la fuerza mayor, y ahí son dos escenarios, fuerza mayor y caso fortuito. Fuerza mayor se puede entender diciéndolo, eso tiene mucho desarrollo académico y uno puede hablar de esto muchísimo tiempo, pero en términos generales yo te digo, la fuerza mayor es algo que es totalmente imprevisible y yo no tengo cómo resistir. Un ejemplo de eso puede ser casos lamentables como terremotos o desastres naturales, huracanes,
cosas así por el estilo, que yo no tengo cómo saber cuándo va a haber un terremoto y que cuando ocurre yo no tengo cómo enfrentarme a un terremoto, por ejemplo. Entonces, ese tipo de casos o huracanes, eso sobre todo hace referencia a situaciones, a desastres naturales que puedan ocurrir y en los cuales de hombre, o hablo nosotros como humanidad, no tengamos como injerencia ni cómo hacer frente a esto, sino pues ya después de sucedido empezar a actuar. Esos son lo que se suele denominar como fuerza mayor. Y caso fortuito son casos, valga la redundancia, son situaciones en las que uno como ser humano, uno puede prever que pueden suceder, pero uno no sabe cuándo van a suceder. Un claro ejemplo de eso son sobre todo acciones del hombre, como pueden ser sobre todo situaciones de conmoción interior, situaciones de violencia en donde claramente uno en ciertas zonas del país, lamentablemente, uno puede medianamente intuir que pueden llegar a suceder, pero uno no sabe con certeza cuándo van a suceder, ese tipo de cosas en donde hay participación del hombre, pero al igual que en la fuerza mayor, uno no tiene la capacidad de resistir cuando suceden. Entonces, esas son las dos situaciones de caso fortuito y fuerza mayor. Es como la diferencia, pero lo importante de esos dos es, uno, la previsibilidad de cuándo sucede. En unos no es tan clara, cuándo puede suceder, que estoy hablando de fuerza mayor, lo que te decía de los desastres naturales. Y en el caso fortuito uno puede en algún sentido prever qué puede suceder, pero la certeza de la ocurrencia de eso y la capacidad de uno de resistir de esos tipos de situaciones es lo determinante de estos escenarios, en donde yo no puedo hacer frente o situaciones como paros en donde me impidan a mí prestar el servicio, que impidan a los turistas llegar a los destinos turísticos. Situaciones así son también situaciones típicas de casos fortuitos en donde pues uno no puede cumplir las obligaciones a las que se obligó en su momento. Perfecto, muchas gracias. Con gusto. Julián, una pregunta. En ese tema de caso fortuito, yo creo que hay un tema que es muy recurrente para los hoteles y las agencias de viajes, y es el tema de cancelación de vuelos o por temas climáticos o por dificultades de la aerolínea, que al final terminamos perjudicados. Y en algunos casos el cliente puede decir que eso es un caso fortuito, él no lo tenía previsto y la agencia, la aerolínea le canceló, y ahí vienen dos temas distintos. Uno, ¿cómo influye eso o cómo podría influir eso en el hotelero? El hotelero podría aceptarle o no el caso fortuito, y porque el hotel solo no tiene nada que ver con el transporte, yo le vendí a usted alojamiento y usted mirará cómo llega, pero si se lo vendió la agencia de viajes, el agente de viajes, ¿qué repercusiones o qué puede hacer? ¿O cómo maneja un agente de viajes esa solución? Que el hotel le dice, usted tiene que cumplir, aquí está el hotel disponible para su cliente, pero la aerolínea le dice, venga, que ya el vuelo no hay, yo se lo cancelé, y la agencia queda en la mitad como un sándwich para responderle. ¿Habría algún tema ahí de caso fortuito o algo así en los que ellos se pudieran amparar? Yo ahí te respondo. Hay dos relaciones jurídicas que es importante tener en cuenta. Está una, la relación de consumo con el turista final, y está la relación comercial que tú puedas tener, bien sea con la agencia de viajes, con la aerolínea, o que no exista. Entonces, de cara al consumidor, de cara al turista, que es el consumidor final, ellos tienen como herramienta, ellos están blindados en el sentido de que ellos este tipo de situaciones la pueden cubrir, y ellos tienen la facilidad de que en el Estatuto de Protección al Consumidor, tanto en Colombia como en la mayoría de los países, existe un fenómeno que se llama solidaridad, que significa que ellos pueden solicitar el cumplimiento de las obligaciones que adquirieron, bien sea que las hayan adquirido vía paquete turístico, es decir, que todo lo hayan comprado en la misma operación, por decirlo así, a cualquiera de los partícipes de la cadena. Entonces, digamos, no me cumplieron el tema del viaje, del contrato de transporte, hablándolo en temas jurídicos. Entonces, sobre eso ellos pueden entrar a evaluar, no me cumplieron, entonces yo puedo exigirle el cumplimiento, y ahí me puedo ir en la cadena a los demás. Entonces ellos, la aerolínea o la agencia de viajes que me vendió el tiquete aéreo, me puede ofrecer unas nuevas fechas, y sobre eso yo como consumidor puedo irme a negociar con los demás operadores o los demás empresarios que hacen parte de la cadena, entiéndase alojamiento,
transportes, temas de guías turísticos, eso por ese lado. Bien, si lo hicieron en paquete, si hicieron la compra conjunta de todas las actividades de turismo, por decirlo así. Si lo hicieron independientemente, son relaciones jurídicas independientes. Ellos como consumidor solamente tienen la capacidad o solamente están habilitados a exigir el cumplimiento de aquellos a los que les incumplieron y por los cuales tienen causas imputables para decirles. Digamos, en ese ejemplo que tú nos pones de los contratos de transporte, ellos compraban los tiquetes aéreos independientemente. A los únicos que ellos estarían en principio habilitados a reclamarles es a la agencia de viajes o a la aerolínea directamente, en decirles, pues ustedes me tienen que dar unas nuevas fechas o me tienen que decir cómo me van a resarcir el no poder hacer el viaje, pero el resto de la cadena, al no hacer parte de la misma compra o del mismo paquete, ya ahí sí tendría que entrar en negociaciones directamente, bien sea con el hotel, bien sea con el lugar de hospedaje, bien sea con los guías turísticos que había contratado separadamente para llegar a un acuerdo y de pronto llegar a hacer algún viaje. Eso, dependiendo del caso, no tengo cómo darte respuesta 100% certera de si es un caso fortuito o de fuerza mayor. La mayoría de las veces no suele ser, o sea, las cancelaciones de viaje la gran mayoría de cancelaciones de viajes aéreos no suelen ser por condiciones que impidan viajar, como bien sean desastres naturales, como condiciones de mal clima. La gran mayoría de condiciones de incumplimientos de viajes suelen ser estadísticamente por temas de ocupación de vuelos, que los vuelos no se ocupan y esperan a que se ocupen para que hasta cierto hasta cierto punto de equilibrio para ahí sí poder volar. Entonces, ahí lo que yo te diría es importante tener claros los motivos por los cuales el turista o el viajero no pudo viajar y empezar a evaluar qué condiciones fueron las que dieron lugar a eso. Y salvo que sea un tema muy puntual, que digamos no pudo viajar porque hubo una tormenta de nieve en su destino, en su lugar de destino, en una ciudad de Estados Unidos, por decir algo, eso sí podría considerarse como una fuerza mayor que nadie tiene cómo preverlo y enfrentarse a ella. Pero si la cancelación del viaje fue por, digamos, que la aerolínea no cumplió con su itinerario inicial que tenía previsto, ahí yo te diría, eso probablemente no es un caso fortuito ni una fuerza mayor. Entonces tú como alojamiento no estarías en la obligación directamente o automáticamente de reagendarle, tendrías que entrar a una negociación con el turista para poder prestar el servicio de alojamiento. Nelson, si quieres puedes preguntar. Gracias. Dos inquietudes. La primera es cómo se clasificaría cuando el turista aduce de que un fallecimiento de un familiar, entonces cancela su paquete por este tema o cuando hay enfermedad. Y la segunda, que las agencias a veces quedamos en un limbo cuando se presenta, con los comentarios anteriores que hacías, se presenta la cancelación del vuelo de la aerolínea, pero entonces también hay que responderle al turista y quedamos ahí como en medio del reclamo hacia la aerolínea y el reclamo del turista. Entonces, sí, el Código de Comercio sí respalda sí respalda a la agencia, a la institución comercial. Nelson, yo te respondo, yo no lo dije al inicio, nosotros tenemos experiencia, yo he trabajado bastantes años con una agencia de turismo tradicional, no de turismo responsable como lo son ustedes, pero con una de estas agencias en línea de turismo, y ahí yo te respondo cortamente, pero te doy la explicación de la respuesta, es no, el Código de Comercio no prevé ese tipo de incumplimientos, ni el Estatuto de Protección al Consumidor. Pero lo que han hecho estas agencias, por lo menos las tradicionales, estas agencias en línea grandes, lo que hacen es que internamente existen acuerdos entre los distintos operadores de turismo, entre las aerolíneas, entre los alojamientos, entre las agencias en donde se adquieren los paquetes, en donde al momento de incumplirse uno, pueden existir pólizas, pueden existir algunas penalidades o algunos cubrimientos entre los distintos operadores de la cadena, en donde si alguno de ellos llegase a incumplir, hay mecanismos para hacer frente a eso, bien sea reagendamientos, bien sea el pago de ciertas sanciones, bien sea
dejar la posibilidad de algún ticket abierto, por ejemplo, eso lo he visto. Y en el peor de los casos, lo que les decía al inicio, de cara del turista hacia ustedes como agencia, ellos están amparados en la ley de que ellos solidariamente ellos pueden exigir el cumplimiento de cualquiera de los partícipes dentro de la cadena no solamente de turismo, sino de consumo. Eso también puede pasar en distintas operaciones de consumo. Les pongo de ejemplo cuando uno compra un televisor, dentro de la compra del televisor pueden existir varios intermediarios, puede existir el almacén de cadena donde yo lo compro, la empresa transportista, la empresa de garantía o de servicio técnico. Todos esos hacen parte de la misma cadena y sobre cualquiera de esos yo podría, como consumidor comprador de un televisor, yo podría solicitar el tema de cumplimientos de garantías, cosas así por el estilo. Y para responderte a lo primero que me decías de temas de políticas de fallecimiento, de cancelación por enfermedad, eso legalmente no está regulado. O sea, legalmente no vas a encontrar un artículo de una ley que te diga, frente a estos escenarios tú puedes o tienes que actuar de tal y tal forma, pero ahí te respondo lo mismo que la respuesta pasada. En políticas, en términos y condiciones de agencias, de hospedajes, existen los recomendables que existan, que ustedes tengan previsión sobre este tipo de cosas. Entonces, que ustedes digan que ante cierto tipo de enfermedades se tendrá que avisar con cierto tiempo de antelación o dependiendo de la gravedad de la enfermedad, se tiene que avisar de tal y tal forma o de fallecimiento o de cosas así por el estilo. Ustedes como empresarios pueden redactar unos términos y condiciones o una política particular sobre este tipo de cosas que los turistas o los viajeros tienen que aceptar al adquirir el servicio con ustedes. Entonces, digamos, por ejemplo, que tu política diga que en caso de enfermedad me tienen que avisar con mínimo 5 días de antelación. Si no cumplen ese término, pues ya nada que hacer. Tú aceptaste las políticas que yo tengo como agencia y si no las cumpliste, pues no podemos hacer nada. Tú ya aceptaste esas políticas que dijiste haber leído antes de haberse contratado el servicio conmigo. Ese tipo de cosas, eso sí se puede hacer. Eso. Perfecto, muchas gracias. Dale. Entonces, Andrea, cuéntame. Es que te levantaba la mano por lo que estabas hablando de las aerolíneas y de los incumplimientos y que a veces las agencias se ven en ese tipo de situaciones. No existe algo que pueda regular esa relación entre las aerolíneas y las agencias en incumplimiento y que de alguna manera les afecta con un tercero dentro de su cadena o en su paquete. Sí, lo mismo que le decía a Nelson, o sea, en esto legalmente no existe una forma específica de operar, lo que le decía, es decir, no vas a encontrar un artículo que te diga tienes que operar ante esta situación de incumplimiento, tienes que hacer y tal cosa, o va a suceder tal y tal cosa, pero tú directamente con las agencias que venden tiquetes aéreos o incluso con las aerolíneas, que sé que puede llegar a ser más complicado, pero puedes intentarlo, es intentar llegar a acuerdos con ellos en donde intenten regular qué pasa en este tipo de situaciones, en donde pues, ante cancelaciones tiene que haber un preaviso con cierto periodo de tiempo en donde se establezcan unos tiempos, o que ante situaciones particulares tienen que haber unas formas de notificación, cosas así por el estilo. Son acuerdos a los que perfectamente se pueden llegar y en los que ustedes como empresarios, operadores de turismo pueden celebrar acuerdos en ese sentido. Adicionalmente, paralelamente a eso también sé que existen cierto tipo de pólizas, o sea, no sabría decirles ahorita con exactitud, perdón, no me acuerdo cuáles son los nombres, pero existen ciertos de pólizas en donde cuando el turista está adquiriendo algún paquete turístico, tiquetes aéreos o algún servicio relacionado con turismo, ellos pagan parte del precio, se va a una póliza en donde ante situaciones de incumplimientos o de que no se pueda viajar o de cosas por ese estilo, la póliza entra a cubrir, nunca, pues sabiendo cómo operan las aseguradoras, nunca van a cubrir el 100%, pero sí cubren una porción importante, 70, 80, 60% del valor de lo que pueda suceder. Mira, ahí Janet nos da seguro de viaje, ese tipo de cosas sé que existen en el mercado y que pueden ser importantes y valiosas para que ustedes puedan usarlo. Ah, ya. O sea, existe un seguro. Y si dentro de lo que se le vende a la persona cuando la agencia vende el paquete se especifica eso, que en caso de cancelación no hay devolución del dinero, ¿eso sí sería legal o eso no se podría hacer?
Se puede hacer, pero tienes que cumplir ciertas particularidades, o sea, y ciertos requisitos particulares. No tienes que decir no se devuelve el dinero así abiertamente, sino que tienen que ser unos escenarios en donde tú determines y en donde se pueda decir que sobre todo que no sea arbitrario en el sentido de que tú como operador de turismo no tengas el total control, la total decisión de cuándo decidir, cuándo entregar, cuándo devolver, no cuándo devolver dinero. Tienen que haber criterios objetivos que permitan determinar cuándo se pueden dar esas devoluciones, cuándo no se pueden dar esas devoluciones. Ese tipo de políticas se pueden hacer, lo que también le decía a Nelson, tú puedes tener unos términos y condiciones generales para tu relación de consumo con los turistas, o puedes tener políticas particulares, políticas de cancelaciones, políticas de reservas, pues, distintos tipos de políticas en distintos tipos de materias, en donde lo que tú haces es cuando contratan el servicio conmigo, el consumidor, viajero, turista, tiene que aceptarlas previamente, haberlas leído o por lo menos haber manifestado haberlas leído, y en donde en esas políticas tú estableces todo ese tipo de reglas. Listo. Bueno. Sí, porque tenía como esa inquietud, porque sí he escuchado, yo igual no vendo tiquetes ni nada de eso, pero sí supe un caso de una agencia de acá del Quindío que era muy emisiva para el tema de San Andrés, y cuando Viva pues se quebró, tuvo parte de la quiebra que tuvo fue causa de eso, de los tiquetes aéreos, porque todas las personas iban a ellos que yo te pagué, pero ellos no tenían capacidad de responder. De acuerdo, sí, o sea, eso es lo que te digo, pólizas, o se pueden llegar a acuerdos directamente con aerolíneas o con agencias de viaje que vendan tiquetes aéreos. Eso existe. Legalmente no hay nada, no hay una respuesta que te diga la ley tal dice esto, pero sí se pueden llegar a acuerdos internamente entre los distintos operadores de turismo o de los distintos partícipes en la cadena. Y también existen pólizas como las que nos mencionaba Janet, que esas cubren en muy buena medida ese tipo de sucesos. Entonces, ya para cerrar, o por lo menos para seguir con la presentación, los otros tipos de contratos que les decía son los típicos de cualquier tipo de negocio, o sea, tanto de turismo como en otro tipo de negocios, contratos de compraventa, arrendamientos, prestación de servicios, el contrato de mandato que nos preguntaba Juan F. hace un rato. Sobre este particular voy a prestar la atención, voy a desarrollar un poquito para responderte la pregunta, Juan. Los contratos de mandato, piénselo. Yo lo hablo desde mi punto de vista, que soy abogado, es el contrato típico que firman los clientes, mis clientes conmigo. El contrato de mandato significa, yo estoy contratándote, en este caso a ti, abogado, para que me representes. Yo te estoy dando la facultad para que tú actúes en nombre mío, para que firmes documentos en nombre mío, para que actúes en nombre mío. Entonces, los contratos de mandato en términos generales son eso. Entonces, cuando yo firmo un contrato de mandato en contratando un abogado, para que me represente en un juzgado, para que me ayude a negociar un contrato, para que actúe en mi nombre ante una notaría. Eso es un contrato de mandato. Entonces, Juan, no sé si tengas alguna duda particular sobre esto. Pues claramente esto tiene mucho más desarrollo, tiene ciertas particularidades, no solamente es con los abogados, en general son contratos que yo celebro para que algún tercero me represente o actúe en nombre mío en ciertos escenarios. Entonces, estos son los contratos de mandato, pues, entre muchos más, o sea, contratos, pues, o sea, hay muchísimos, en el sentido, me imagino que varios de ustedes tienen contratos con temas de redes sociales, community managers, temas también el contrato que uno firma para el alojamiento, el tema del dominio web, ese tipo de cosas. Hay contratos de todo tipo y que la gran mayoría de empresas, independientemente del sector, tienen que celebrar, pues, para asegurar su operación. Esto pues ya es un tema de aspectos importantes de tener a la hora, en cuenta a la hora de celebración de contratos, en general de cualquier tipo de contratos. Por ejemplo, pues el tema de determinación de las condiciones particulares de las partes. Muchas veces por eso yo le preguntaba, no me acuerdo quién fue que me dijo que celebraba contratos con agencias extranjeras. Creo que fue, bueno, perdón, no me acuerdo ahorita, pero las condiciones particulares. Ah, perdón, Andrea, fuiste tú. Entonces, lo que les decía de las condiciones particulares de las partes, no es lo mismo yo celebrar un contrato entre dos empresas colombianas que entre un colombiano y un extranjero. Es muy distinto ese tipo de cosas. En ese tipo de contratos hay que entrar a valorar distintos tipos de cosas.
Por ejemplo, el mecanismo de resolución de conflictos. No es lo mismo que yo celebrando un contrato a mí me digan entre dos colombianos que vamos a resolver el caso ante los jueces del país de las partes, en donde pues claramente sería un juez colombiano. Allá entran a valorarse temas de competencia, en donde se presenta la demanda y ese tipo de cosas, pero al final de cuentas es un juez colombiano, es ley colombiana, que si yo, por ejemplo, celebro contratos con partes internacionales, en donde, digamos, una de las partes está, por decir algo, en Estados Unidos y yo estoy aquí en Colombia, ya no es tan claro cuando me dicen que el contrato se resolverá por el juez del domicilio de las partes. Ahí entramos en dudas, ¿y cuál es el juez del domicilio de las partes? ¿El juez de Estados Unidos o el juez de Colombia? Entonces ahí existen mecanismos de solución de conflictos como lo puede ser el arbitraje, la mediación, ese tipo de cosas en donde uno tiene más flexibilidad y uno puede determinar cierto tipo de reglas. Uno puede decir, listo, te resuélvalo en Estados Unidos, pero aplique ley colombiana. O al contrario, o lo resuelve aquí en Colombia o aplica leyes de Estados Unidos, cosas así por el estilo. O ya determinar que solamente sea en Colombia donde se resuelva, que sea un juez colombiano el que resuelva ese tipo de controversias. El tema de riesgos y implicaciones legales y económicas de la operación. Con lo que les decía al inicio, cómo voy a pagar, cuánto voy a pagar, si va a ser por cuotas, si las cuotas van a ser 1, 2, 3, 12, 24, si los montos a pagar voy a reconocer intereses, ese tipo de cosas hay que tenerlos en cuenta. Cláusulas, el tema de confidencialidad, muchas veces buena parte de la información que ustedes pueden manejar puede estar sujetas a temas de confidencialidad, por ejemplo, información financiera de los turistas, tarjetas de crédito, información bancaria. Ese tema de confidencialidad es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se va a manejar esa información confidencial? ¿Cuáles van a ser los canales en los que, a través de los cuales se transmita esa información confidencial? Terminación del contrato. A mí me pueden terminar el contrato en cualquier momento. Tiene que haber un preaviso para que me termine el contrato. Yo puedo terminar el contrato en cualquier momento. Tengo que cumplir ciertas reglas para terminar el contrato. Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Uno siempre, eso también me lo decía un profesor y también trabajando me he dado cuenta. Uno no firma un contrato, uno no redacta y firma un contrato para que lo lea mi contraparte. Uno firma y redacta un contrato tristemente uno tiene que pensar un contrato para que lo lea una tercera parte, que bien pueda ser un juez, bien pueda ser un árbitro, bien sea un tercero que va a resolver una controversia sobre este tipo de contrato. Porque el contrato que sale bien, lo que está escrito muchas veces refleja lo que sucedió, pero la relación comercial estuvo directamente entre las partes. Pero cuando entra a ser importante un contrato escrito es cuando hay algún incumplimiento y cuando tengo que ir donde un juez, donde un tercero para que me resuelva el contrato. Entonces lo importante de lo que está escrito ahí cobra especial relevancia, porque lo ideal es que lo que está escrito es lo que yo le pueda decir a ese tercero que va a resolver la controversia o va a decir quién incumplió o cómo se tiene que cumplir. Es decirle, esto fue lo que escribimos, esto fue lo que acordamos y así se tiene que cumplir. Por eso hay que pensar los contratos, sobre todo que los va a leer una tercera parte para que me resuelva una controversia o algún problema que pueda surgir a raíz de este tipo de contrato. En temas de propiedad intelectual, cómo se va a usar una marca, cómo yo como empresario si puedo promocionar mis servicios a través de terceros, ese tipo de cosas es importante tenerlo. Entonces esto pues era básicamente lo que les tenía preparado para la presentación de hoy. Yo les quiero agradecer a todos los que participaron, en serio, Nelson, Tomás, Andrea, Juan, Eunice, les agradezco muchísimo, también a Isabel, Alejandra, les agradezco mucho porque me sirvió mucho pues como para nutrir la presentación. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda adicional que quisieran preguntarme. Juan, sí, muchas, pero como para hacértelas en privado, si nos puedes compartir tu contacto, Claro te lo que sí. agradezco. Pues mira, mi correo ahí está, yo les voy a escribir mi correo y les voy a escribir mi teléfono, me pueden escribir sin ningún problema por WhatsApp, por correo, yo les respondo. No, lo peor que les diga es no puedo hablar en ese momento, les responderé después, pero a la orden de ustedes, en serio que sí. Les Muchas gracias. recordamos que a quienes asistieron a esta sesión vamos a escoger 5 empresarios que van a tener una sesión mucho más personalizada de este tema. Entonces, si no les notificamos mañana, la próxima semana, les contamos cuáles son esos 5 empresarios. Y esta es la misma dinámica que vamos a manejar en los espacios que vamos a tener durante todo el año. Súper. Pues
pues creo que no hay más preguntas. Gracias. No hay más dudas, entonces Julián, muchísimas gracias por este espacio. A todos los empresarios que se conectaron también, muchísimas gracias por conectarse y bueno, nos vemos en una próxima sesión. Que tengan un feliz día. A ti, Adriana, y a todos, muchas gracias. Feliz día. Mil gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Mil gracias, excelente. Gracias. Feliz día Gracias, para hasta todos. luego, Chao. buen día. Muchas gracias.